con el destacado internacionalista Francisco Belaúnde, porque hay temas importantes que tratar. En primer lugar, se han cumplido ya 3 años de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, y por supuesto hay que analizar una serie de perspectivas con relación a la posibilidad de que pudiera establecerse un acuerdo de paz entre ambos países. ¿Cómo está, don Francisco Belaúnde? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, quisiera que usted, por favor, haga un recuento y una explicación clara, ¿no? Sencilla para nuestros oyentes, televidentes y seguidores, del por qué se inició esta invasión de Rusia a Ucrania y en qué momento se encuentra, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de una, digamos, convocatoria o acuerdo de paz? Bueno, a ver, rápidamente, había que remontarse a 2013, a fines de 2013, cuando hay una rebelión, cuando el entonces presidente de Ucrania, que era prorruso, porque ustedes saben que, para el público, ¿no? Ucrania es un país que tiene parte de su población que habla ruso y son, claro, de origen ruso, ¿no? Parte de la población. Bueno, entonces en ese momento había un presidente que era de origen ruso, digamos, de la parte del este de Ucrania, ¿no? O sea, que hablaba ruso, que había aceptado un acuerdo de un TLC con la Unión Europea. Pero aparentemente, ante la presión de Putin, finalmente renunció a ese TLC. Y lo que pasó en ese entonces fue que mucha gente se rebeló contra el gobierno porque estaban molestos porque querían que Ucrania, lógicamente, tuviera un tratado de libre comercio con la Unión Europea, lo cual es lógico porque la Unión Europea es un mercado gigantesco. Al final, esa rebelión se tumbó el presidente, ¿no? En febrero del año 2014 se tumbó el presidente. ¿Y qué pasó? El mismo día casi que cae el presidente, a los pocos días, Rusia invade Crimea y genera una rebelión supuestamente independentista en el este de Ucrania. Esa fue la primera invasión, no hay que olvidar. Vamos a comentar ahora lo que ocurrió a partir del 2022, pero esa fue la primera invasión de Ucrania, ¿no? Bueno, de ahí saltamos al 2022 y Putin, que tenía entre ceja y ceja a Ucrania, finalmente despliega la gran invasión, ¿no? Que empieza el 24 de febrero de 2022. Y entonces empieza digamos, Rusia pensó que en 3 días podía conquistar Ucrania, no pudo hacerlo, Ucrania resistió, además, por supuesto, con el apoyo en armas de Occidente, que fue aumentando. Después Ucrania avanzó, logró reconquistar parte del territorio que Rusia había conquistado y finalmente intentó, bueno, otra nueva contraofensiva que no funcionó. El tema es que la guerra ha ido y ha tenido varios episodios y actualmente, la guerra está un poco estancada, pero Rusia está avanzando de a poquitos. Le ha quitado más o menos en los últimos año y medio, le ha quitado a Ucrania, ha avanzado un territorio que puede ser similar a lo que es Lima metropolitana. Eso sí, a un costo terrible, ¿no? Pero igual sigue avanzando de a poquitos. Se podría resumir que actualmente en el frente Ucrania no está en una buena posición porque no puede, o sea, tiene muchas dificultades para defenderse, lo está haciendo bastante bien, pero tiene mucho menos soldados y tiene menos armas que Rusia. Francisco, ¿no? claro, ha tenido y ha demostrado Ucrania una resistencia que no se esperaba, ¿no? Pero esto que tú Sí. nos indicas, ¿podría significar ya el camino al fin de la guerra? A ver, antes de eso, lo que quiero decir también es que para Putin, Ucrania no debería existir. Putin lo dijo claramente en varias oportunidades, en particular en un texto que escribió en 2021, en julio de 2028. Para él, Ucrania es parte de Rusia, no debería existir. Ahora, el fin de la guerra no es... A ver, hay mucha gente que ya está cansada de la guerra, ¿no? En Europa, incluso, aun cuando siguen apoyando a Ucrania, pero también hay cierto cansancio. Entonces ya se veía venir incluso antes de Donald Trump que podían haber negociaciones. Pero lamentablemente no puede haber una negociación que lleve al final de la guerra si eso significa la capitulación de Ucrania, que Ucrania acepte pérdida de territorio, ¿no?
y encima sin ningún tipo de garantía sobre su seguridad, ¿no? Entonces, si bien es verdad que Donald Trump está empujando para que de una vez se firme la paz, porque además, obviamente, él ha tomado postura a favor de Rusia, ¿no? Contrariamente a los presidentes, al presidente anterior, dice que quien ha iniciado la guerra no es Rusia, sino Ucrania, ¿no? No va a ser tan fácil, porque Ucrania no va a aceptar cualquier cosa. Entonces, si bien en Estados Unidos se dice que la guerra puede acabarse en 10 días, por ejemplo, eso no va a ocurrir. No va a Y, ocurrir, va a demorar todavía un tiempo hasta que haya negociaciones que puedan garantizar algún tipo de seguridad a Ucrania, aun eh, cuando tenga que aceptar eventualmente la pérdida de territorios, ¿no? Y sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial de que se acepta una conquista militar. No hay que olvidar que la ahora, conquista militar ahora está prohibida por Naciones Unidas. Ahora, Francisco, permíteme otro tema muy concreto, por favor, y tiene que ver con la reunión que ha sostenido el presidente de la Argentina, Javier Milei, con el mandatario estadounidense Donald Trump. ¿Cómo catalogaría usted los resultados de esta reunión, sobre todo en el tema enfocado y vinculado a la reciprocidad de aranceles? Ese tema de aranceles, en principio, para Donald Trump se va a aplicar para todos, ¿eh? Ujú. O sea, no es que, no olvidemos también que ya ha dispuesto aranceles para la importación de aluminio y de acero, y Argentina no tiene ninguna excepción para eso. O sea, Milei podrá, de alguna manera, podrá ser muy halagar a su amigo, imitar muchas cosas que hace, pero él no está haciendo excepciones. Y en este caso de los aranceles recíprocos, Argentina no hay que olvidar que es parte de Mercosur. O sea, Argentina no es que puede fijar aranceles así nomás, tiene que ser parte de Mercosur. Y, Entonces, igual, Mercosur es bastante proteccionista, lo que quiere decir que ujú. llegado el momento, porque son 6 meses que ha fijado Donald Trump para fijar estos aranceles recíprocos, pues simplemente también va a castigar a Argentina, así es simple. Por más que el pobre Milei, ¿no? Se jacte. Sí. Va para elogiando a Donald Mm. Trump y ya que es lo máximo y todo lo demás. Francisco. No le va a servir de mucho. Ujú. Francisco, algo muy, muy breve en realidad, ya que estamos hablando del presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Cómo observas, ya desde el punto, claro, de internacionalista, la respuesta que está dando Javier Milei sobre el criptofiasco, ¿no? Esta criptomoneda del dólar libra, y él, la respuesta que dio fue que él no difundió la información, perdón, que solo la difundió, pero que no la promocionó. Y ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado una etapa inicial de investigación. Bueno, efectivamente, ¿no? Milei metió la pata. Yo no necesariamente que sea cómplice, ¿no? Lo que pasa es que Milei es un tipo que es un loco del Twitter, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para tuiteando, 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 y se entusiasmó por ese tema, ¿no? Entonces lanza este asunto y generó pues una catástrofe, porque finalmente esa moneda, meme moneda, fue creada un poco antes de que él lanzara este tweet, ¿no? Entonces, claro, al final terminó favoreciendo aparentemente a unos estafadores. No está descartado el hecho que eventualmente haya habido corrupción, pero no parece lo más probable, aunque es verdad que uno de los inversionistas importantes dijo que le han pagado coimas a la hermana de Milei, ¿no? Entonces, eso sí es más complicado. Y entonces, en Estados Unidos va a haber una investigación. Ahora, hay que ver que eso sí ya no es una especulación de mi parte, ¿no? ¿Qué pasa si la investigación en el Departamento de Justicia, como ustedes saben, el Departamento de Justicia es el gobierno, ¿no? Los fiscales, al final, podrían obedecer órdenes del gobierno. ¿Qué pasa si comienza la investigación lleva a que se ve que la hermana de Milei habría recibido Ujú. una coima? Claro. Pues podría pasar que, como Donald Trump no tiene ningún respeto por la justicia, busque frenar esa investigación diciendo eventualmente para llegar a un acuerdo entre las víctimas de la estafa y la empresa investigada para eventualmente frenar la investigación. Se ha visto en un caso, Milei. hace no Sí. mucho, donde Donald Trump le pidió a la ministra de Justicia, de quien dependen los fiscales, para que parara un proceso contra un alcalde de Nueva York que, si bien es demócrata, se hizo amigo de Donald Trump últimamente, se ha Ujú. acercado. Entonces frenó una Bien. investigación en ese caso. No me sorprendería
que haga algo similar si es que ve que la investigación podría llevar eventualmente a conocer algo que es Muy bien. de su respecto, si no de Milei, sino de la hermana, Perfecto. que eventualmente, según esta acusación de un inversionista, habría recibido coimas. Claro, En fin, es todo eso es una inicial. especulación que tendrá Pero que no hay que verificarse. olvidar ese punto Sí, también, que Donald Trump tiene en estos momentos una Así es. digamos, tendencia a intervenir en el sistema judicial a través del Departamento de Justicia. muy bien. Don Francisco Belaúnde, destacado internacionalista, muchas gracias por esta entrevista.